El capítulo 1 de Daniel habla acerca de que la fidelidad tiene una recompensa enorme. Tanto así que Daniel y sus compañeros, por ser fiel a Dios, Dios le dio mayor sabiduría. Y es considerado, o fue considerado por Nabucodonosor, como uno que es 10 veces mejor. De un rey admirado pasamos a un rey asustado en el capítulo 2. Sin embargo, el capítulo 3 de Daniel muestra a un rey que es capaz de ver a un Dios salvador, no solamente un Dios que conoce el futuro, sino un Dios que es capaz de salvar. Bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí. Gracias por este lindo grupo que está aquí estudiando con nosotros el fascinante libro de Daniel. Hasta aquí, lo que estamos hablando ya sobre el libro, nos trae algunas enseñanzas importantísimas para nuestra vida y a través de la historia nosotros comprendemos 3 cosas. Número 1, que Dios está al control de todo lo que sucede. Y aunque hay actividad humana, Dios sabe todo y Dios controla todo. Número 2, es que las profecías deben enseñarnos a nosotros a vivir en el tiempo de manera correcta. Si estamos en el tiempo del fin, nuestra preparación debe ser aún mayor. Y número 3, la Biblia es un tesoro. Cada texto de la Biblia me trae una enseñanza que debo aplicarla a mi vida. A través de ejemplos, a través de historias, Dios me enseña cuál es el plan que tiene para mi vida. Vamos a abrir la Biblia y hoy vamos a hablar sobre un capítulo muy interesante, A prueba de fuego. Hay una película incluso, ¿verdad?, con este título, A prueba de fuego. ¿Hasta dónde eres capaz de ser fiel a Dios? Hay muchas personas que, como en el matrimonio frente a un altar se promete estar en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Una persona que acepta a Cristo el momento que toma una decisión de aceptar a Jesús y de demostrarlo a través de un bautismo, lo que está diciendo es igual que en el matrimonio. Yo voy a estar contigo en las crisis y también en los días buenos, en los días malos como en los días gloriosos. Voy a estar en la prueba o en la abundancia. Yo voy a estar siempre con Jesús. Pero ustedes han visto que gran parte de los matrimonios se quiebran porque el hombre o la mujer no está dispuesto a cumplir con su promesa. En la vida cristiana ocurre lo mismo. Nosotros parece que prometemos en un momento de emoción amar a Jesús, pero cuando llega la crisis, una crisis revela quién eres y a quién tienes. Me acuerdo de la historia de Job. Job tuvo una crisis completa. Perdió a sus hijos, perdió sus riquezas, perdió todo en un solo día. Pero no solamente fue Job, también fue su esposa. Solo que, aunque los dos pasaron la misma crisis, uno dio gloria a Dios y la otra maldijo a Dios. Los dos sufrieron igual. Los dos pasaron por los mismos problemas. Pero uno reveló a quién tenía en el corazón. Y la otra también. Entonces, en las pruebas, en las dificultades, ¿seguimos amando a Dios? ¿Seguimos declarando de que Él es nuestro Dios? Conozco tantos cristianos que ante el mínimo detalle de la vida se alejan de Dios.
Dicen, yo me alejo de Dios, me alejo de la iglesia, por culpa del líder, por culpa. Hoy vamos a ver una historia de una persona que llegó al límite de probar su fe, aun cuando le amenazaron quitarle la vida. ¿Alguien te amenazó quitar la vida por seguir a la iglesia? Entonces, ¿por qué has abandonado la iglesia? ¿Por qué has abandonado a Cristo? ¿Por qué has abandonado tu fe? ¿Hasta dónde has sido capaz de poder revelar cuánto amas a Jesús? Sabes que cuando nosotros pasamos por el fuego de la vida, tenemos dos reacciones. La primera es como el oro. El oro, cuando pasa por el fuego, brilla. Y la segunda es como un palo de leña. Un palo de leña, cuando colocas al fuego, se hace cenizas. Entonces te pregunto, cuando vienen las aflicciones, los problemas, las críticas, las burlas, cuando venga la crisis a tu vida, ¿tu fe cómo está? ¿Como el oro puro o como un palo de leña? Vamos a abrir la Biblia y vamos a descubrir este fascinante capítulo. Y como siempre, aquí oramos antes de abrir la palabra de Dios. Querido Dios, gracias por darnos el privilegio de abrir tu palabra. Hoy la tenemos en nuestra mano, pero queremos que la coloques en nuestro corazón. Queremos vivir de acuerdo a esta verdad. Queremos entrar en ese proyecto maravilloso de salvación, en ese plan divino. Queremos formar parte de tu reino. Para ello, enséñanos y ayúdanos a ser fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Daniel capítulo 3. Solo que antes del capítulo 3, quiero mostrarles los últimos versículos del capítulo 2. Daniel capítulo 2, allí el versículo 47, miren lo que dice el rey más poderoso de ese tiempo. Dice así, el rey habló a Daniel y dijo, ¿qué cosa dijo? Ciertamente, vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de los reyes, que revela misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores, grandes dones, e hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, jefe supremo de todos los sabios. Y Daniel solicitó y obtuvo del rey que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a sus amigos, Sadrac, Mesac y Abednego. Y Daniel estaba, ¿dónde dice? En la corte del rey. Ustedes imaginan al hombre más poderoso del mundo diciendo esto. Ese es el Dios. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Yo ya quiero dejar mi idolatría porque su Dios es superior. ¿Cómo coloca al Dios de Daniel? Como el Dios soberano. ¿Cómo coloca a sus otros dioses? Como tan insignificantes. Tu Dios es el Dios de dioses. Es decir, aquí yo encuentro a un Nabucodonosor que reconoce a Dios. Y yo probablemente me atrevo a decir, wow, es un Nabucodonosor ya cristiano, ¿verdad? Ya aceptó a Jesús, ya aceptó a Dios. Entonces, amén, aleluya. Espera un momento. La historia no termina allí. Después de ensalzar al Dios de Daniel, ¿sabes cuántos años pasan? 20 o 25 años hay entre el capítulo 2 y el capítulo 3 de Daniel. Y mira cómo comienza el capítulo 3 de Daniel. Versículo 1. Dice así. El rey Nabucodonosor hizo una estatua. ¿Qué cosa soñó Nabucodonosor en el capítulo 2? Una estatua. ¿Qué cosa hace Nabucodonosor en el capítulo 3? Una estatua. ¿Cuál es la diferencia entre la estatua del capítulo 2 y el capítulo 3? Dice, esta estatua era ¿de qué? De oro. Era una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y de anchura 6 codos. Aquí se repite 66 por el sistema sexagesimal que tenían los babilonios. ¿Dónde lo levantó? En el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Probablemente exactamente donde fue construida la Torre de Babel. Y ordenó el rey Nabucodonosor
que se reunieran los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, gobernadores de todas las provincias, que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron todos los llamados, versículo 4, y el pregonero anunciaba en alta voz: ordeno a vosotros, pueblo, naciones y lenguas, que cuando escuchen la bocina, la flauta, el cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento, os postréis y adoréis a la estatua que Nabucodonosor ha levantado. Versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, ¿qué cosa dice? Sea echado inmediatamente a un horno de fuego ardiendo. Los hornos eran muy comunes en la antigua Mesopotamia porque hacían mucho ladrillo. Hornos había en todo lado. Nabucodonosor levanta una estatua en un valle plano, en un campo, donde se pueda divisar hasta lo más lejano, hasta todas las provincias y ciudades cercanas puedan ver aquella imagen que levanta. Ahora, viene una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de la estatua del capítulo 2 y el capítulo 3? ¿Recuerdan ustedes? ¿Alguien quiere decir cuál es la diferencia entre las dos estatuas? ¿Recuerdan que la estatua del capítulo 2, cuántos metales tenía? 4 metales. Cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. ¿Y cómo es la estatua que levanta hoy Nabucodonosor? ¿Qué cosa dice? Él hace que toda la estatua sea de oro. Aquí viene la razón del asunto y por qué viene esta prueba ahora para los amigos de Daniel. Nabucodonosor en el capítulo 2 había comprendido que su reino pasaría. Ahora Nabucodonosor dice: ¿y si yo hago que mi reino sea para siempre? Yo no puedo cambiar mi sueño, pero puedo cambiar la imagen. Daniel me dijo que solo la cabeza era de oro, pero yo no quiero que la cabeza sea de oro. Yo quiero que de la cabeza a los pies sea de oro. ¿Qué estaba diciendo Nabucodonosor? Yo quiero que mi imperio nunca se acabe. En otras palabras, Nabucodonosor está yendo en contra de los planes de Dios, en contra de la profecía, en contra de una advertencia, en contra de la omnisciencia de Dios. Ahora les pregunto, ¿acaso nosotros no nos parecemos a veces a Nabucodonosor cuando queremos contradecir a Dios de algo que Él ha dicho? La Biblia dice una cosa, pero yo puedo hacer otra. Porque eso me conviene, o es más, porque eso quiero. Nabucodonosor quería que su reino nunca termine. Es por eso dijo: si yo soñé una estatua con cabeza de oro, yo voy a hacer una estatua de oro puro. Mi imperio no debe tener un final. Y yo voy a demostrar a Daniel y voy a demostrar a todo el mundo que Babilonia va a ser un imperio que va a durar para siempre. Rebeldía completa. Orgullo. Yo quiero. Yo voy a hacer. Cuando el ser humano se olvida que es frágil. Cuando el ser humano se olvida que es apenas un ave de paso. O es como la hierba que se marchita, como menciona la Biblia. O como la neblina que desaparece. Entonces allí él desafía y hace una estatua tan enorme, un codo más o menos mide entre 45 a 50 centímetros. Entonces la medida de la estatua era más o menos de 30 metros por 3 metros de ancho. 30 metros de altura. Tamaño de su arrogancia, tamaño de su orgullo. Y él manda a traer a todos para que adoren esa estatua. Algunos dicen que la estatua que él mandó construir era la figura misma de Nabucodonosor. Es decir, él está reclamando adoración para él ¿a través de qué? A través de una imagen. Ojo con lo que estoy diciendo. Alguien
siendo adorado mediante una imagen. Entonces Él manda a todos, versículo 2 dice, manda un pregonero, todos los convidados, todas las autoridades, cuando escuchen, miren aquí la influencia de la música. La música tiene un poder importante en la mente de todo ser humano. No cambia el ambiente cuando escuchamos música. La música tiene poder de que la letra puede entrar más fácil al cerebro. Qué bonito sería si a toda la Biblia lo hacemos música. Así la Biblia lo aprenderíamos de memoria. ¿Verdad? Ahora, la música aquí es usada para adoración. Ojo con esto. La música puede ser usada para adorar a Dios o para adorarte a ti mismo o adorar al otro poder, que es el poder del mal. Dice, ustedes escuchan esa música y todos tienen que arrodillarse. ¿Qué cosa está haciendo Nabucodonosor? Yo quiero que ustedes puedan aquí aprender algunos detalles que voy a repetir siempre. Número 1, Nabucodonosor estaba imponiendo una adoración. ¿Qué significa imponer una adoración? Yo te obligo a hacer aunque tú no quieras. ¿Acaso eso no hacemos con nuestros hijos cuando los bautizamos sin que ellos decidan? Yo voy a imponer lo que yo quiero. Te voy a imponer. Y Dios nunca acepta ni aceptará una religión por imposición. Jamás. Porque el hecho de aceptar a Cristo no tiene que ver, o Dios no quiere que sea por imposición, sino sea de manera voluntaria y por amor. Pero aquí el rey está imponiendo una adoración. Es decir, primero impone y en segundo lugar, ni siquiera es una adoración verdadera. ¿Qué cosa es? Es una falsa adoración. Ahora, yo les comenté desde un comienzo de que las historias que se escribieron en Daniel, algunas de ellas se repetirán en el tiempo final. No de la misma manera, pero sí tomando los mismos principios. ¿Qué significa eso? Las historias dicen la forma en que sucedieron los eventos y las profecías muestran la forma en que sucederán. Fíjense aquí. Abran la Biblia en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis. Daniel 3 ya es un hecho histórico. Apocalipsis 13 es una profecía que aún no se cumple. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 hasta el versículo 17. ¿Alguien quiere leer? Puede tomar el micrófono y puede ayudarme a leer, por favor. Apocalipsis, Nicolás. Bien, Apocalipsis 13 del 15 al 17. Exacto. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Gracias, Nicolás. ¿De qué está hablando Daniel capítulo 3? De un rey que impone, ¿qué cosa? Una falsa adoración. Cuando se habla de bestia en la Biblia, ¿de qué estamos hablando? De un poder. En el tiempo final, yo no me voy a adelantar al evento, en los próximos capítulos vamos a ver de quién se trata ese poder. Habrá un poder religioso en la tierra que imponga una marca y que les obligase a todos a adorar. ¿A qué cosa dice? A la imagen. ¿Recuerdan que Nabucodonosor qué cosa hizo? Una imagen. Es decir, la historia se va a repetir. No de la misma forma como aquí ocurrió con los 3 amigos de Daniel, pero se va a repetir en el mismo hecho de que va a haber un poder que va a obligar a todos a tener una adoración falsa, una adoración no bíblica.
¿correcto? Les dejo ahí con la intriga porque eso veremos en los próximos capítulos. Habrá un decreto universal, un dirigente de poder mundial que demanda adoración, y el asunto básico gira alrededor ¿de qué? De la obediencia. Porque allí los que estaban obligados. Es más, no solo obligados, estaban sentenciados. Si tú no adoras, ¿qué cosa hace? Mueres. Entonces, ahí sí la obediencia es más complicada. Sí. Le llamaban falsa adoración porque el rey, la imagen a adorar era falsa y porque la adoración era impuesta. La adoración era impuesta. Por las dos cosas. Y la adoración no era a Dios, era a una estatua que representaba a Nabucodonosor. No estaba dirigida la adoración a Dios, sino a una imagen. Y la única adoración a quien se debe dar es a quién? A Dios. Es una falsa adoración impuesta. En Apocalipsis vamos a encontrar de que también hay un poder que va a levantar una falsa adoración. ¿Por qué? Porque Dios te dice cómo debes adorar y en qué día debes adorar. Pero habrá un poder que diga, no, ustedes van a adorar este día, el día que yo quiero. Eso lo vamos a ver en los próximos capítulos. Muy bien. Ahora miren lo que ocurre. Versículo 8. Daniel capítulo 3, versículo 8. Me encanta este capítulo, versículo 8. Dice así. En aquel tiempo, en aquel tiempo, algunos de los hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Rey, tú has dado una orden, has dado una ley, has impuesto una ley, que todo el que está aquí se postre ante tu imagen. Versículo 12. Hay unos hombres judíos, aquí, hombres judíos, de los cuales tú les pusiste, es más, son tus hombres de confianza. Ten cuidado. Aquellos que dices que son de tu confianza, que son Sadrach, Mesach y Abednego, estos no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua que has levantado. ¿De qué están acusando aquí a los tres amigos de Daniel? De dos cosas. Que no adoran los dioses de Nabucodonosor. ¿Y qué más no adoran? La estatua que la ha levantado. Genial. La pregunta es, ¿por qué no obedecieron? Una persona me escribió hace un par de meses, diciéndome sobre este asunto, pastor, ¿hasta qué punto tenemos que obedecer a las autoridades? Y me sacó este texto. ¿Acaso la Biblia no dice en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios? Entonces, dice, pastor, si el presidente me dice, la Biblia me dice que le obedezca, entonces yo voy a hacer lo que el presidente diga. Porque incluso sacan un texto bíblico, ¿verdad? La Biblia dice, sométete a toda autoridad. Ahora, vamos a analizar el texto. Me encanta este análisis. ¿Qué dice? Sométase a toda persona a la autoridad, ¿qué cosa? Superior. Ahora les pregunto, ¿quién es más superior que cualquier autoridad? Dios. ¿Hay que respetar a las autoridades? Sí. Pero cuando las autoridades se colocan por encima de los principios de Dios, yo respeto a la autoridad mayor. ¿Quién es la autoridad mayor? Dios. Ahora, comprendan este asunto porque es interesante y delicado. ¿Qué leyes tenemos que nosotros obedecer aquí? Claro que hay leyes civiles que hay que obedecer. La Biblia dice que yo solo debo obedecer a Dios, yo no debo obedecer la ley de tránsito. Es una locura. Sométete a la autoridad. Hay que estar en regla con todo lo que las autoridades nos pidan, porque eso es parte de nuestro ejemplo en esta sociedad. Pero cuando la autoridad me quiere obligar a hacer algo que está en contra de los principios de Dios, le digo, espera un momento. Tú eres autoridad superior, pero si tú quieres hacer que yo haga algo que no está escrito en la Biblia, Dios es más superior que tú. Es por eso que la Biblia también dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
¿Quién está primero entre las autoridades? Dios. Ahora, pastor, ¿por qué no se arrodillaron? Muy buena pregunta. Vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 3 hasta el versículo 5. Dice así, Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. En otras palabras, ni las venerarás. ¿Correcto? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia de millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Eso estaba claro para los judíos? ¿Sí o no? Muy claro. Esto formaba parte, ¿qué cosa? De la ley. ¿Quién escribió esta ley? ¿Moisés? Vamos a Éxodo capítulo 31, versículo 18. Éxodo capítulo 31, versículo 18, dice así. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra, escritas ¿por quién? Por el dedo de Dios. Entonces, en esa ley que Dios escribió, ¿qué cosa decía el mandamiento? No te harás imagen ni escultura, ni te arrodillarás, ni venerarás, ni adorarás, porque yo soy tu Dios. Estamos hablando acerca de este capítulo interesante del capítulo 3 del libro de Daniel. Ellos no se arrodillaron, estamos hablando de los 3 amigos de Daniel, que no se arrodillaron delante de una estatua porque la palabra de Dios o la ley de Dios, escrito por el dedo de Dios, ¿qué cosa decía? No te harás imagen. Si vamos a Salmos y vamos a Isaías, vamos a encontrar varios textos que dice, ¿de qué sirve adorar estatuas o imágenes hechas por mano de hombre? Tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan. Claro, no caminan porque hay que cargarlo. Entonces, la idolatría es totalmente desechada de la palabra de Dios. Sin embargo, miren lo que dice el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 1. Porque hay algunos que dicen, bueno, pero ¿qué de malo tiene una pinturita por ahí, la imagen de algo? Versículo 1 del capítulo 26 dice, no haréis para vosotros ídolos ni esculturas, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella. Yo soy Jehová vuestro Dios. Está claro el asunto. Muy claro. No te harás imagen. No, pastor, lo que pasa es que yo no adoro una imagen. Yo adoro a un santo. Puede ser que alguien esté pensando eso. Bueno, y es que las personas, un santo cuando muere, pastor, puede interceder por mí. ¿Será eso verdad? Vamos a Eclesiastés capítulo 9. ¿Sí? Eclesiastés, Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 5. Miren lo que dice. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tienen recompensa, su memoria cae en el olvido. Y miren lo que dice. Perece su amor, su odio, su envidia. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ahora les pregunto, ¿un muerto podrá interceder? No. No, pastor, lo que pasa es que cuando uno muere se va al cielo. Vamos a ver 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4. Miren lo que dice. Esto es interesante. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice, ¿saben quién está escribiendo aquí? Pablo. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo. ¿Cuándo? En aquel día. ¿De qué día está hablando Pablo? De la vuelta de Cristo. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida.
¿Qué está diciendo? Cuando uno muere va a disfrutar de la gloria. Entonces, ¿por qué hay que rezar a Pedro, a Pablo, si ellos también están en su tumba esperando aquel día? Aquel día. ¿Cuál es el problema de adoración a estatuas? Una persona muy sincera me escribió hace unos días diciendo, pastor, usted está muy equivocado cuando habla de que nosotros adoramos estatuas. Nosotros no adoramos, sino nosotros veneramos. Y yo les voy a mostrar un texto de Juan Pablo II para ver si esto es verdad. ¿Correcto? Miren, es un texto que yo no lo inventé. Está escrito en el libro Los íconos hablan de la historia del cristianismo. Dice así. Una misteriosa presencia del prototipo trascendente pareciera como si fuera transferida a la imagen sagrada. La contemplación devota de una imagen parece de esta manera como un sendero real de, ¿qué dice? De purificación. Esto no es veneración. Esto es adoración. De purificación del alma del creyente. Porque la misma imagen bendecida por un sacerdote puede en cierto sentido ser considerado un canal de gracia divina. ¿Y dónde queda 1 Timoteo? Que el único canal de gracia divina es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hechos 4:12 dice, en ninguno otro hay salvación. La única gracia divina que yo recibo es de Cristo, no de una imagen. Ahora entienden que esto no se trata de una veneración, sino de adoración. Correcto. Vamos a continuar con la historia. Nabucodonosor, cuando escucha esto, empieza a llamar ¿a quién? A los tres. Y miren, aquí hay algo bueno en Nabucodonosor. Nabucodonosor no es de aquellos que escuchan y dicen, ya, de frente voy a actuar. No, no, no. Llama y habla, conversa, dialoga y le dice, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua que yo he levantado? Es verdad lo que ustedes están haciendo eso. Muy bien, dice, vamos a llegar a un acuerdo. Ustedes saben que el mayor negociador es el diablo. Al diablo le gusta negociar. ¿Saben cuál es su negocio? Dice, mira, yo no te quiero en la iglesia. Pero si tú quieres ir, está bien. Vamos a hacer un negocio. Ándate a la iglesia, pero en tu casa vive como quieras. Un buen negocio. Al diablo le gusta negociar. Está bien. Mira, a mí no me gusta que seas un cristiano, ¿está? Pero anda ya. ¿Qué importa? Tú en la semana puedes vivir como quieras. Tú no guardes mandamientos. Olvídate de eso. Pero di que eres cristiano. Eso es una negociación. Hay personas que negocian su fe, negocian sus principios. Y Nabucodonosor dice, vamos a negociar. Mírenme, la próxima vez yo les voy a dar una oportunidad para que digan que yo soy bueno. No digan que yo soy malo. Yo soy una buena persona. ¿Tá? Entonces, lo que van a hacer es que la próxima vez que se van a rodear. ¿Listo? Levante la mano, ¿quién lo va a hacer? Y allí aparece la respuesta. Versículo 15 dice así, Rey, espera. No gastes el soplo de tus músicos, porque no lo vamos a hacer. ¿Qué dice el versículo 15 de Daniel capítulo 3? Gloria, ¿puedes leer? Versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué cosa está diciendo Nabucodonosor? Si ustedes no lo hacen, yo, en mi palabra de honor, les voy a ver chicharrón. 7 veces más van a calentar el horno. Miren la pregunta que le hace.
¿Qué Dios habrá que ir animando? ¿Recuerdan ustedes lo que dijo en el capítulo 2? ¿Qué cosa dijo? El Dios de dioses. Así somos los seres humanos. Reconocemos en un momento y luego nuestro orgullo termina por encima de nuestro reconocimiento a Dios. ¿Qué Dios? Y el versículo 16, ¿puedes, ¿qué versículo leíste? 15, muy bien, versículo 15. Versículo 16, wow. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo, no es necesario que te respondamos. ¿Sabes, Nabucodonosor? Nuestra decisión está tomada. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de tus manos. Versículo 18. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni nos arrodillaremos delante de tu estatua. Presten atención, porque para mí este es el texto más fuerte. ¿Saben lo que están diciendo estos muchachos? Así. Dios nos puede librar, pero si no lo hace, yo seguiré siendo fiel. Queridos, eso es fidelidad a prueba de fuego. Hay personas que dicen, ¿y Dios por qué no me libró? Tantas personas con solo preguntas, pero nunca demuestran su fe. Hay tantos cristianos en este mundo que solo están esperando milagros. Muchos incluso hasta quieren chantajear a Dios diciendo, si tú no haces este milagro no te sirvo. Muchos abandonan la fe porque su oración no es respondida. Estos jóvenes dijeron, aun si Dios no quiere en su soberanía, nosotros moriremos siendo fieles. Esto es fidelidad. Esto es aceptar la soberanía de Dios. Dios puede hacerlo. Y si no lo hace, yo sigo creyendo en ese Dios. Pastor, ¿por qué hay tanta tragedia? ¿Por qué mi hijo murió? Dios pudo haberlo librado del accidente. Dios pudo haberlo librado. Pero si no lo libró, aún así, sigue siendo fiel a Dios. Pastor, Dios pudo evitar que pueda perder mi trabajo. Lo pudo evitar. Pero si no lo hizo, aún así sigue siendo fiel a Dios. Esto es lo que me enseña aquí los tres amigos de Daniel. Estaban allí. Esto es una decisión que no lo tomaron en ese momento. Ellos en su casa oraron y se pusieron en manos de Dios y dijeron, Señor, vamos a probar nuestra fe. ¿Saben una cosa? Un cristiano tiene que estar preparado, no en la hora de la prueba, sino antes que venga la prueba. Y la preparación es a través del estudio de la Biblia. Una persona que espera la prueba para enfrentarla no va a soportar. Una persona que se prepara para enfrentar la prueba va a salir victorioso de la prueba. Estos hombres tomaron la decisión en su casa, fueron preparados. Por eso le dijeron, mira Daniel, Nabucodonosor, no necesitas darnos oportunidad, porque la decisión está hecha. Queridos, hay decisiones que no deben esperar. Es la decisión cuando elegimos por Jesús. Es la decisión que no podemos esperar. Nabucodonosor se llenó de ira, demudó su aspecto de su rostro. ¿Y qué cosa sucedió? Los echó. Ahora fíjense, si nosotros comparamos Daniel 3 con Apocalipsis 13, vamos a encontrar la misma similitud. Por ejemplo, Daniel 3 habla de un soberano poderoso. Apocalipsis 13 habla de un soberano. Daniel 3 habla de una imagen falsa, Apocalipsis también. Daniel 3 habla de una adoración forzada, Apocalipsis también, de una unión de iglesia y Estado. ¿Qué cosa está haciendo Nabucodonosor? Está uniendo la política con la religión. Porque ¿qué cosa está buscando? Adoración. ¿Usando qué cosa? Sus poderes. ¿Eso no es unir la política con la religión? Eso ocurrirá muy pronto. Siguiente, habrá una pena de muerte. Y así como estos tres muchachos, los hijos de Dios que guardan los mandamientos de Dios, tendrán que ser fieles en esa hora de prueba. ¿Qué sucedió con estos muchachos? Se fueron al horno. ¿Qué ocurrió en el horno?
Nabucodonosor se espantó, dice el versículo 24 y 25, y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3? Yo veo 4. Y dice, y el aspecto del cuarto es semejante ¿a quién? Al Hijo de los dioses. Yo les pregunto, ¿quién estaba con estos 3 muchachos allí en el horno de fuego? Cristo. Pastor, ¿y dónde estaba Daniel? ¿Por qué habla solo de los 3 amigos? Probablemente Daniel fue enviado a hacer negocios por la responsabilidad y función que tenía. Porque si Daniel hubiese estado allí, también hubiese ido al horno. Porque él fue fiel en la alimentación, mucho más lo haría frente a una estatua. ¿Saben qué cosa es lo que me emociona de toda esta historia? Es lo siguiente. A veces Dios no nos va a evitar el horno de fuego. A veces vamos a entrar al horno de fuego. A veces el milagro no va a ocurrir antes, sino durante la desgracia. A veces nuestra oración no va a ser respondida como nosotros queremos, pero Dios estará con nosotros hasta el final. Dios nunca te prometió una vida sin dolor. Nunca. Nunca te prometió que en la vida tú no vas a perder el empleo, o no vas a pasar por una tragedia, o no te vas a enfermar. No. A veces es necesario pasar por el horno de fuego para que nuestra fe sea probada. Pero quiero que sepas algo. Dios estará contigo dentro del horno de fuego. Dentro de esa inundación donde perdiste todo. Dentro de esa desgracia en la cual entraste en esta vida. Tú no estás solo. Dios está contigo. El mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el Dios que te acompaña. Es el Dios que te abraza. Es el Dios que recompensa tu fidelidad. Es el Dios que sabe hasta dónde alcanza tu fe. Ese es el Dios que desciende para librarte. Ahora Dios se muestra a Nabucodonosor como el Dios libertador, como el Dios que puede salvar a sus hijos, como el Dios que aunque no puede evitar el dolor, Él está en ese momento cuando ellos más lo necesitan. Entonces, nosotros tenemos que tomar una decisión. Y la decisión es que tenemos que ser fiel a los principios de Dios, aun cuando nuestra vida esté en peligro. Jesús dijo, ¿de qué sirve ganar todo el mundo si finalmente te vas a perder? O mejor, es mejor perder todo en esta vida, pero nunca perder la fe. En algún momento de la vida vas a perder todo, pero no pierdas tu fe en Dios. Daniel capítulo 3, versículo 29. Nabucodonosor una vez más se queda asombrado. Versículo 28 dice, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para librar a sus siervos. ¿Sabes por qué? Porque ellos prefirieron creer en Dios antes que un hombre. Nuestra fe va a ser probada. ¿De parte de quién estarás? ¿Obedecerás un decreto o obedecerás la ley de Dios? Yo estoy pensando en aquellos hombres que fueron capaces de dar su vida, como Juan Hus, Jerónimo, pero nunca retractar de su fe. Muchos murieron en la hoguera. Miles de cristianos fueron ahogados, descuartizados, despellejados. Miles de personas fueron echados a una hoguera y allí murieron cantando, porque para ellos su fe era superior a cualquier crisis. Entonces no importa el problema que estés pasando, no justifica para que abandones tu fe.
Sigue siendo fiel a Dios. Aférrate a las promesas de Dios, porque si Él no te libró del horno de fuego, es porque está contigo en medio de ese horno. Queridos, nosotros tenemos que tomar una decisión. Según la profecía, muy pronto se levantará una nueva orden mundial, un nuevo decreto, donde todos los seres humanos tendrán que adorar una vez más un día falso, una adoración falsa, una imagen falsa. Y yo espero que así como estos 3 muchachos quedaron de pie cuando todos estaban arrodillados, tú y yo podamos quedar en pie cuando todo el mundo se inclina delante de Satanás. Tú y yo podamos estar en pie, obedeciendo a Dios antes que un hombre. Pero para eso, hoy tenemos que tomar una decisión. La fidelidad no se va a demostrar en ese momento, sino hoy. Si eres fiel en lo poco que conoces, si eres fiel en aquello que sabes, si eres fiel en lo mínimo, entonces también serás fiel cuando vengan pruebas mayores. Vamos a orar para que Dios nos mantenga firmes y fieles a su palabra. Querido Dios, gracias porque tu palabra nos da esperanza, hace crecer nuestra fe. Nos dices qué cosa va a venir y cómo debemos prepararnos. Permite que nuestra actitud pueda ser como la de Sadrac, Mesac y Abednego. Que cuando alguien venga a imponernos algo que no está escrito en tu palabra, nosotros podamos decir: yo prefiero obedecer a Dios. Y no importa si no veo milagros en la vida, yo seguiré creyendo en Jesús. Porque si tú no nos libras del fuego, es porque estás allí dentro del horno con nosotros. Toma nuestra vida. Danos esa fe, esa fortaleza, esa confianza para ese milagro que tú estás dispuesto a hacer en nosotros, pueda ser hecho para testimonio de miles. En el nombre de Jesús. Amén.